Señor, escucha mis palabras, atiende mi lamento. Haz caso de mi voz suplicante, Rey mío y Dios mío. Escucharemos, hermanos, a continuación un pasaje del libro de Esther, del capítulo número 4. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas. Protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé que por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas. Cuando esté en presencia del león y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de que el rey Nabucodonosor, rey de Persia, se llevó a los judíos cautivos, pasaron los años y apareció una nueva potencia. Estos fueron los persas, quien de la mano de su rey Darío terminaron con el imperio babilónico. Y fue este rey persa quien le dio permiso a los judíos de volver a su tierra para reconstruir el país, reconstruir la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Sin embargo, no todos los judíos, aunque ya tenían permiso de volver a su patria, volvieron. Algunos se quedaron allá. Tal fue el caso de un hombre llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, y de su sobrina llamada Esther, una mujer huérfana, pero sumamente bella, al grado de que el rey Asuero, el rey de Persia, la tomó por esposa. Pero en ese tiempo las esposas no podían participar abiertamente en las actividades del rey. Sucedió que un general de los persas, general del rey Asuero, le dio malas informaciones de que los judíos que se habían quedado allí en Persia eran el principal peligro para el imperio persa. Y entonces el rey decidió dar muerte a todos los judíos que se habían quedado en Persia. Fue entonces cuando Mardoqueo le dice a su sobrina Esther: habla con el rey, preséntate ante él y suplícale por nuestra nación. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Pero antes, dado que no podían intervenir las esposas en los asuntos que el rey decretaba, ella dice: voy a jugarme la vida, porque era real. Inmiscuirse en algo que no le tocaba, aunque fuera la esposa, podía costarle la vida. Pero ella, ante el peligro de su pueblo, buscó refugio precisamente en el Señor Dios Todopoderoso. Y junto con sus ayudantes, sus esclavas, se postró en tierra desde la mañana hasta el atardecer, y fue entonces cuando elevó una oración nacida del corazón, invocando con amor, invocando con gran piedad el nombre bendito del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta oración de Esther, así en medio de un ayuno, en medio de la postración, fue efectivamente escuchada. El pueblo fue liberado de la muerte que el rey había decretado para ellos.
Vemos entonces aquí, hermanos, el poder de la oración. La oración tiene un poder enorme, grande. Por eso dicen los santos que la oración es la debilidad de Dios, que Dios se conmueve, que Dios escucha, que Dios está atento a la voz suplicante de sus fieles. Aprendamos, por lo tanto, queridos hermanos, a hablarle a Dios con el corazón, desde el fondo del alma, con mucha humildad, con mucha sencillez, presentándole nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras peticiones. El Señor ya las conoce de por sí, pero hay que pedir los favores de manera conveniente. El libro de Esther nos da una lección hermosa en relación al gran poder que la oración de los fieles tiene ante el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Es el capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Nuevamente, hermanos, en este capítulo número 7, nos encontramos con una lección sobre el poder y la importancia de la oración bien hecha. El Señor mismo le dice a los discípulos: pidan, se les va a dar. Busquen, van a encontrar. Toquen, se les va a abrir. En una clarita referencia a la oración. Porque a quien hay que orar, le dice el Padre, les va a dar cosas buenas si ustedes se lo piden. Y nosotros debemos tener en cuenta entonces, hermanos, la importancia de saber primero qué pedir. Porque a veces pedimos cosas caprichosas, cosas que en realidad ni son una necesidad, cosas que no van a beneficiar nuestro destino último, que es la salvación. Por ejemplo, a veces pudiéramos pedir que nos saquemos la lotería, pero el premio súper gordo para tener dinero en abundancia. Pero ese dinero bien puede llevar a la holgazanería, a los vicios, a una vida superficial. El que tiene mucho dinero hasta suele olvidarse de Dios. Piensa que el dinero es para siempre y que la felicidad radica en poseerlo. Y se olvida de las cosas del cielo, se olvida de su propia salvación. ¿Qué pedir? Pues primero entonces los bienes que son espirituales. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, piedad, temor de Dios, espíritu de oración, tener un buen temperamento, un buen carácter, ser siempre caritativos con los demás y después las cosas materiales. Pero también además de tener presente qué pedir, hay que saber cómo pedir las cosas. Y la primera lectura que escuchamos del libro de Esther nos ayuda muchísimo, con humildad, suplicando al Señor, invocando su compasión, invocando su clemencia, invocando que a Él nos atenemos, que no tenemos más en quién refugiarnos, que Él es nuestro único y verdadero refugio. ¿Cómo pedirlo, hermanos? Entonces es sumamente importante, con amor a Dios, con fe, con confianza, con humildad. Cristo hace unas preguntas. ¿Habrá acaso entre ustedes alguien que si su hijo le pide pan, le dé una piedra?
O si su hijo quiere pescado, ¿alguien le dará una serpiente? Pues seguramente todos meneaban la cabeza en señal de desaprobación, que a los hijos no se les da ni piedra ni serpientes en lugar de pan y pescado. Pues dice Cristo, pues ya ven, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿por qué? Pues porque los aman, porque los hijos son parte de ustedes, son parte de su vida, son parte de su corazón, de su amor. Con cuánta mayor razón entonces Dios, el Padre del cielo, que es bueno, en absoluto les dará cosas buenas. Y así es. Aprendamos entonces, hermanos, no olvidemos a pedir a Dios, porque Cristo mismo es quien nos lo dice. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Hay que saber entonces qué pedir y cómo pedirlo. Y concluye, hermanos, con lo que se llama la regla de oro. Esta expresión hasta convendría que la tuviéramos anotada por allí y que la viéramos todos los días. Es la regla de oro que dice: traten a los demás como quieren ustedes que ellos los traten a ustedes mismos. Es la regla de oro, dice Cristo. En esto se resumen la ley y los profetas. Ahora pensemos, ¿cómo quisiéramos que los demás nos trataran? A ti, querido hermano, querido amigo, amigos, amigas, ¿cómo les gustaría que toda la gente con la que se encuentran en la vida los tratara? No hace falta pensarlo mucho, con respeto, con afecto, con educación, con amabilidad, ser perdonados cuando se comete un error, ser auxiliados, ayudados en las necesidades, etc. Pues eso dice Cristo, eso es lo que deben hacer. Como quieran ustedes ser tratados, traten a los demás. Y es cierto, hermanos, ordinariamente así sucede, salvo raras excepciones. El trato que recibimos de los demás es el trato que nos hemos ganado. ¿Te has dado cuenta que a quien tratas con respeto, con afecto, con tolerancia, con amabilidad, así se comporta contigo? O si hemos sido groseros con alguien, le hemos gritado, le hemos dicho disparates, le hemos puesto apodos hirientes, eso es lo que vamos a recibir. También maltrato. Hay que ganarnos, por lo tanto, en el nombre de Dios, por enseñanza de nuestro Maestro, nuestro Redentor, que es Cristo, hay que tratar a los demás como deseamos ser tratados por ellos. Esa es la llamada regla de oro. Que Dios mismo nos ayude a dar un trato muy bueno, si se puede, excelente a los demás, tal como quisiéramos recibir de ellos ese trato. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Cuídense mucho, hermanos, por favor.